La Patagonia te atrapa, los ríos, las aguas, los cóndores, las águilas, en la majestuosidad. Trabajar en un lugar prístino te llena el alma. El incendio forestal de las Torres del Paine arrasó en minutos con hectáreas de lenga. Al sur de Chile, un incendio compromete alrededor de 1000 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Torres del Paine. El incendio fue de alto impacto en ese verano. Podríamos considerar que es un desastre ambiental mayor. Me acuerdo el dolor profundo que sentí. Veíamos unas imágenes devastadoras de la fauna perdida por lugares completamente negros y muertos. En esa época estaba trabajando en una empresa que se dedica a la conservación en la Patagonia y varias personas que estaban en la Patagonia, en el sur, dijeron: oye, nosotros tenemos esta experiencia forestal, tenemos este stock de árboles, ¿por qué no hacemos algo al respecto? O sea, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Me llama mi amigo Matías Rivera. Tengo una idea. Plantemos 1 millón de árboles en Torres del Paine. Y yo aluciné. Tenía una plataforma digital donde habíamos desarrollado un bosque virtual. ¿Por qué no unirnos y poder construir una campaña en conjunto? Lo definimos como una campaña ciudadana de crear una plataforma digital que permitiera que cualquier persona pudiera donar un árbol. Usamos la tecnología para poder impulsar una causa social, medioambiental en este caso. A medida que alguien plantaba un árbol, se compartía en sus redes sociales, en su Facebook, y con un link a Google Maps donde mostraba el árbol. Así nació Reforestemos Patagonia. Emilio fue el gran cerebro detrás de todo lo que hicimos a nivel comunicacional y de movilización de personas. Tenía más bien la interfaz y evidentemente las ganas. Yo diría que fue una idea que me enganchó bastante rápido. Hicimos una convocatoria súper amplia a rostros de televisión, de radio, de redes sociales, influencers que quisieran sumarse libremente a la causa. Me encantó la idea, me pareció que era importante y partí de ahí, creé un vínculo, pero eso fue hace muchos años. Fue realmente increíble la repercusión que tuvo y miles de personas se empezaron a meter al sitio web para donar árboles. Me acuerdo, en algún momento llegamos a como 1 árbol por segundo, realmente impresionante. Se nos cayó el sitio web, por supuesto. Invitamos a un grupo de empresas, como empresas fundadoras, que fueron Falabella, LAN, hoy día Latam, Coca-Cola, Cuprum y Rockford, y con eso nos dieron el puntapié inicial que nos permitió financiar los primeros 50.000 árboles de la campaña. Paralelo en las regiones, en la región de Magallanes, la región de Aysén, teníamos un equipo forestal liderado por Matías Río. CONAF, como siempre, fue un tremendo aliado y un socio. Se acerca la fundación para poder colaborarnos a restaurar todo el ecosistema patagónico perdido o parte de ello. Una señal potente donde también la comunidad se hace parte de esto. En mayo de 2012 ya estaba lanzada la fundación, ya estaba lanzada la campaña y estábamos en Torres del Paine ya plantando los primeros árboles. Fue muy gratificante, maravilloso poder haber concretado después de mucho esfuerzo el primer árbol después del incendio, el 2012. $30.000 árboles en 6 horas. Esa fue la meta de la Reforestón, una especie de teletón verde. Esto fue a puro pulso, a punta de entusiasmo. Organizábamos reforestones y con diversos artistas que iban pasando por la tarde y luego en la noche. A los pocos meses de haber lanzado la campaña, sumando todo ese apoyo, logramos el umbral de los 100.000 árboles, que fue un hito súper importante para nosotros.
llegué a Fundación Reforestemos en mayo del año 2013. Era una campaña ciudadana, había tenido un muy buen inicio y había que darle continuidad. Teníamos que involucrar más a la comunidad. Surgió dentro del equipo la idea de, ¿y si hacemos un voluntariado? Y vamos a plantar. Dimos una convocatoria abierta a mayores de 18 años. La manera en que yo me aproximé a esta pega, después de esa experiencia de voluntariado, fue distinta. Es lo que hace cobrar sentido a esta causa. Me invitaron a formar parte del directorio para aportar con la mirada científica. Los incendios forestales destruyen las cubiertas de bosques y con ello el hábitat de diversas especies y además entorpece y disrumpe procesos ecológicos relevantes que traen consigo más degradación ambiental. Nosotros monitoreamos las plantas entre 3 a 5 años posterior a la plantación. Estamos acá en el lugar donde partió el proyecto, esta lenga que ha crecido pero de manera muy gratificante. Hemos visto cómo se ha recuperado estas zonas. Habíamos plantado con toda la fuerza en las reservas y parques nacionales de Aysén y Magallanes, pero como todo pasa en general con los desastres o con los problemas, tendemos a olvidarnos. Lamentablemente, el verano del año 2017, Chile sufre el incendio más grave en la historia del país. Estábamos haciendo las actividades normales que se hacen en el campo cuando se empezó a saber del tema de los incendios. Día 23 y 24 se nos avisa que hay que hacer una posible salida del sector porque el incendio se estaba acercando mucho. Nos empezaron a contactar, ustedes tienen que hacer algo, ustedes nacieron a raíz de un incendio, ¿cómo no va a poder ayudar? No podíamos llegar y comprometernos con ayudar porque no era nuestro conocimiento técnico, específicamente lo que tenían que ver con las especies de esas regiones. Se nos acerca un actor que fue CMPC y nos dijeron, mira, ustedes trabajemos juntos, nosotros les donamos 500.000 árboles nativos y ustedes tomen esos árboles y denle el mejor uso posible. Nuestro aliado fue la Universidad de Chile. Armamos un proyecto en el predio que fue muy exitoso. Han significado un desarrollo constante de profesionales que están ligados a estas áreas de recuperación, restauración, de motivar a los estudiantes en estas líneas. Se abrieron fondos especiales desde el Estado para poder financiar proyectos de restauración en las zonas más afectadas del país. Diseñamos un proyecto y que nos sirviera a involucrar a la ciudadanía. Y bueno, mayo 2017 estábamos ahí plantando con voluntarios, con la comunidad. Eran comunidades o personas que estaban muy dañadas, que estaban con poca esperanza. Sumarlos a ellos era clave. Uno siente al final que el incendio, claro, pasó, nos dejó sin nada, pero hoy día está renaciendo eso, las ganas de salir adelante y renaciendo algo tan bonito como es la naturaleza.
El año 2017 se dio una oportunidad de reflexionar y crecer. Bajaba algunas fronteras, ya dejaba de ser Reforestemos solo Patagonia, sino que Reforestemos para todo el país. Eso significó borrarle el apellido a la campaña y conservar el nombre madre, que es Reforestemos. Ha sido un crecimiento exponencial en términos de recepción a nivel de la ciudadanía, a nivel corporativo y a nivel de Estado también. Se sumaron nuevas empresas como por ejemplo Rotary Kraus, que ha sido un socio importante de la Fundación en esta nueva etapa de trabajo. Al mismo tiempo trabajar sobre el cambio de hábito y el cambio de la conciencia en las personas, en la ciudadanía. Lo mismo con la cultura empresarial. Y así fuimos creciendo y abriéndonos a distintos ejes, donde el último que hemos ido concretando en estos tiempos ha sido el tema de la prevención de incendios. No sacáis nada con reforestar, sí, a la vez se te van a quemar muchas hectáreas. Ya estábamos más activos que nunca, con más ganas de hacer voluntariados y de generar experiencias presenciales con las comunidades cuando viene la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue demostrarnos el valor de la conservación de la biodiversidad. La naturaleza es el mejor antiviral. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es traer de vuelta esa naturaleza. Porque la salud de la naturaleza, la salud de los animales y la salud humana es una sola cosa. Primero como seres humanos, segundo como sudamericanos, tercero como chilenos, debemos entender que el lugar que tenemos es privilegiado y que tenemos que cuidarlo y que tenemos que de alguna manera transformarnos en un pequeño rinconcito, un pulmón de este mundo. Para mí el principal legado de Fundación Reforestemos no tiene solo que ver con la cantidad de árboles que hemos podido plantar, sino que también tiene que ver con el hecho de haber podido coordinar y movilizar a actores tan fundamentales como el Estado, el mundo privado, otras ONG y por último un pilar clave en todo esto que tiene que ver con la ciudadanía. El 2011, 2012, cuando esto era solo una idea loca, siempre nos planteamos el número de 1 millón de árboles como un objetivo aspiracional que nos motivaba. Y después fuimos dándonos cuenta que el desafío del millón es muy ambicioso y muy difícil. Vamos a plantar el árbol número 1 millón en conjunto con la comunidad. Da gusto ver cuando uno ve que las cosas realmente pueden suceder y pueden pasar. Solo hay que creer y hay que poner la energía en generar cosas de un valor ambiental, social, importante. Siempre fue un norte muy fuerte para nosotros y es muy emocionante estar hoy celebrando la plantación del árbol 1 millón. En estos 10 años que se lleva trabajando en conjunto, se ha podido recuperar los ecosistemas, la naturaleza por otra parte. La Fundación, como nosotros, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Esto es único, es increíble. Siento pura gratitud y orgullo de ver especies nativas como esta lenga que han crecido y que en 10 años ya tienen una altura de casi 3 metros. Y eso es lo que nos comprueba que finalmente estamos haciendo lo correcto.